direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Hoy vamos a hablar un poco sobre las deudas. ¿A cuánto le gustan las deudas? ¿O cuántas personas tienen deudas? Santo, a ver, ¿cuántas personas tienen deudas? ¿Cuántos no tienen deudas? Santo, qué bendición el que dijo amén, que no tiene. Amén. Pero vamos a hablar de las deudas. ¿Cuántos creen que las deudas son malas? Santo, solo uno dice, la deuda es mala. ¿Cuántos creen que las deudas son malas? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que las deudas son buenas? Levanten las manos. Ahora, la deuda algunas veces es buena, otras veces es mala. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, porque el problema es, la Biblia nos dice que cuando le debemos a alguien somos esclavos de esa persona. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una deuda con alguien? De acuerdo a la palabra, tú eres esclavo de esa persona cuando le debes. Pero tenemos que ver en realidad el contexto de la palabra cuando entramos en una deuda, por qué podemos entrar y por qué no. Y en muchas ocasiones, una de las cosas que la palabra nos dice, que los hijos de Dios tenemos que ser sagaces. Y el problema es que muchas veces no tenemos esa valentía, o muchas veces la pensamos, muchas veces las cosas, para en realidad tomar ventaja de una situación o de una oportunidad. Y muchas veces las situaciones, las oportunidades se nos pasan. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos y pensamos, ¿lo hago o no lo hago? Ahora, lo interesante es que muchas veces nosotros compramos por emoción. Te lo voy a poner de esta manera. Vas manejando y sientes un olorcito a carne asada. ¿Qué dice? Como que me dio hambre. De repente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad somos personas de emociones, de sentimientos. O mira cómo es. Alguien te comienza a hablar y te dice, mira, tengo el mejor negocio para ti. Y te vas a hacer millonario. No escuchamos todos los pormenores del negocio, pero sí escuchamos bien la palabra millonario. Y nos enfocamos en esa palabra. Y comenzamos a decir, ¿qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Y parecemos el chavo ahí. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Imagínense. Y al final no hace nada. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas cosas, hay cosas que no vienen de parte de Dios. Hay cosas que sí vienen de parte de Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, que hay ciertas cosas que son deuda y hay otras cosas que son inversiones. Y cuando entendemos el concepto de deuda e inversiones, y especialmente cuando hablamos del reino, ahí es cuando vamos a ver la mano de Dios y la bendición de Dios. Porque el problema es que muchas veces nos endeudamos en cosas que no sirven para nada. Cuando deberíamos estar invirtiendo, imagínate, en cosas que van a ser de bendición para nosotros, para los hijos y nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que miremos la bendición, la prosperidad que viene de parte de Dios. Pero eso depende de nosotros, si nosotros aprendemos a hacer algo, que es escuchar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando, estar pendiente a lo que Dios nos está diciendo, y especialmente, sobre todas las cosas, hacer las cosas correctas. Amén. Porque muchas veces queremos las bendiciones, la prosperidad, queremos que Dios nos bendiga en gran manera, pero hacemos las cosas incorrectas o las hacemos a nuestra manera. Y ahí no viene la bendición de Dios. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante. Ahora, esto sí te voy a decir, el tiempo que tú le inviertes al reino de Dios nunca viene vacío. No sé si me estás escuchando. Lo que tú inviertes para el reino sirviéndole nunca es una deuda, sino que es una inversión para en aquel día poder recibir la recompensa que viene de parte de Dios. Mira lo que nos dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó
a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas. ¿Qué le estaba diciendo que tiene que hacer? ¿Estás poniendo atención? ¿Qué le está diciendo que tiene que hacer? Santo, parece que como hay 3 o 4 solamente que están poniendo atención al texto. ¿Qué dice ahí? Pedí esas vasijas prestadas. ¿Cuál es la situación? Imagínate, esta era una mujer de Dios, que su esposo era un profeta y este profeta había fallecido. Cuando fallece, ¿qué sucede? Los acreedores vienen y comienzan a decirle, te vamos a quitar tus hijos porque nos debes dinero. Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, porque muchos de nosotros que estuviéramos aquí no tuviéramos hijos. ¿A cuántos se le hubieran llevado sus hijos? Antiguamente se lo llevaban y lo mandaban a trabajar, imagínate, sembrando, cosechando, los mandaban a trabajar en tantos lugares hasta que la deuda era pagada. Cuando la deuda era pagada, se devolvían los muchachos nuevamente a los padres. Y miramos que cuando el profeta se le acerca a esta mujer, lo primero que ella dice, que ella no tiene absolutamente nada. Es triste cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una mentalidad de víctima y que no tengo nada. ¿Tú sabes por qué muchas veces las personas tienen esa mentalidad? Porque no han entendido todavía el valor que nosotros tenemos. Cuando tú entiendes el valor que tú tienes, tú sabes y tú entiendes que en realidad no es que no tienes nada, es que tú lo tienes todo. Porque cuando tienes a Dios, tú lo tienes completamente todo. Tú no necesitas nada de nadie. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, el que te da todo lo que tú necesitas. Pero tú tienes que entender y comprender en realidad que tú nunca puedes decir yo no tengo nada. Cuando tú dices yo no tengo nada, yo no sé nada, tú mismo estás limitando la grandeza de Dios sobre tu vida. Tú mismo estás limitando el potencial que Dios ha depositado dentro de ti para hacer cosas grandes. Por eso que muchas veces nos volvemos endeudores y estamos endeudados con todo el mundo porque nunca tengo. Pero cuando tú entiendes la diferencia entre una inversión y una deuda, tú vas a entender algo diferente en tu vida. Y cuando hablamos de deuda y estamos hablando de inversiones, pensamos en lo económico. No solamente en lo económico. Tú tienes que ver que cuando tú le sirves a Dios y cuando tú le dedicas tiempo a Dios, tú no estás gastando tu tiempo. Tú estás invirtiendo tu tiempo. Tú estás invirtiéndole el tiempo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando tú inviertes tu tiempo al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué comienza a suceder? Tu vida va a cambiar. Tu mentalidad comienza a cambiar. La manera que miras las cosas comienza a cambiar. Tu actitud comienza a cambiar. Y comienza a recibir nuevas revelaciones de parte de Dios. Si se lo guarda, hazlo bien, que es para Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú comienzas a ver la grandeza de Dios, tú comienzas a ver tu valor y tu potencial que tú tienes. Esta mujer dijo, yo no tengo nada. No tengo nada, solo un poquito de aceite. ¿Cuántas personas aquí están diciendo yo no tengo nada? ¿Cuántas personas están pensando aquí yo nunca voy a prosperar? ¿Cuántas personas están pensando mi vida nunca va a cambiar? Yo nunca voy a crecer espiritualmente. Yo voy a seguir cometiendo los mismos errores. No, tú no puedes decir eso. Tú tienes que decir yo tengo algo muy lindo y es la presencia de Dios. Porque yo soy templo y yo soy morada del Espíritu Santo. Yo tengo la presencia de Dios conmigo. Donde yo voy, Dios va conmigo. Cuando yo hago algo, Dios lo hace conmigo. Y mira cómo es. Ella dice, no tengo nada. Solo un poquito de aceite. Te voy a decir esto. Dios no necesita cosas grandes para hacer algo grande en tu vida. Lo único que Dios necesita es obediencia. Y esa fe que tú tengas en Él. Porque muchas veces, como vengo y te lo digo, ponte a pensar.
¿Tú no crees que Dios te llamó para cosas grandes? ¿Cuántos creen que Dios lo llamó para cosas grandes? Levantemos la mano. Entonces, ¿qué estás esperando para hacer algo grande? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El problema es que nosotros mismos, con la duda que nosotros tenemos, detenemos la mano de Dios. Lo único que mueve la mano de Dios es la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe tiene que ir respaldado por hechos, nos dice la palabra. Y los hechos tienen que ser hechos de acuerdo a la obediencia que tengamos con Dios. Porque muchas veces decimos, tengo fe, pero ¿dónde está la obediencia? No sé si me estás escuchando. Tengo fe, pero no hago. Tengo fe, pero no pienso cómo voy a desarrollar o cómo voy a invertir en el reino de los cielos. Sino que lo primero que pensamos es, tengo fe, Señor, dame toda la provisión. Y muchas veces Dios dice, tú tienes fe, comienza a caminar con esa fe y esa certeza. Comienza a pensar con esa fe y esa certeza. Comienza a actuar que en realidad esas cosas ya fueron hechas en el nombre de Jesús. No sé si me estás escuchando. Y el problema es que muchas veces decimos, no, Señor, yo tengo la fe, pero la fe sin obra es muerta. Tú tienes que poner esa palabra en obra, esa obediencia, ese esfuerzo, ese sacrificio. Porque mire lo que nos pasa por costumbre. Por costumbre nos endeudamos en cosas que no necesitamos o no endeudamos con personas en realidad que no están ahí para ayudarnos. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando el Señor Jesucristo oraba, Él oraba 3, 4, 5 horas. Y cuando Él se le acercaba a alguien, en 1 minuto, 2 minutos, sanaba a alguien. Y cambiaba y transformaba la vida de las personas. ¿Qué Él estaba haciendo? Invirtiendo en el reino. ¿Para qué? Para que haga sanidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Oramos 4 horas para que Dios sane a alguien. Invertimos muy poquito en oración con Dios. Santo nadie alaba, pero bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque en este caso, el Señor Jesucristo pasaba 3, 4 horas orando. Y cuando Él tocaba a alguien o iba delante de alguien, como Él invirtió en el reino, invirtió en esa sanidad, invirtió en oración, invirtió, imagínate, siendo el mismo Dios, porque dice la palabra, Dios se hizo carne. Él siendo el mismo Dios, Él invertía para sujetar la carne. ¿Para qué? Para poder bendecir a otras personas. Y por eso miramos que Él pasaba 3, 4 horas orando y tocaba a alguien o hablaba con alguien y esa persona, su vida era cambiada en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque Él hacía la inversión correcta. Muchas veces miramos, cuando vengo a la iglesia, viene a ser una deuda porque me está quitando de mi tiempo, me está quitando del tiempo de mi familia, me está quitando del tiempo de hacer mis quehaceres, y ahí es cuando no recibimos las bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, esta es la mejor inversión que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú vienes a alabar, tú vienes a glorificar, tú vienes a exaltar, tú vienes a buscar la presencia de Dios. Por eso que cuando tú sales, imagínate, rejuvenecido, sales bendecido, sales con sanidad, sales, imagínate, con una mentalidad diferente. Porque este es el mejor tiempo que tú estás invirtiendo. Imagínate que el Señor Jesucristo se hubiera invertido tanto tiempo hablando a las personas y poco en oración. ¿Tú crees que Él hubiera hecho todo ese montón de milagros? No. Ahora mira lo que dice el Señor. Y mayores cosas vosotros haréis. Dios no miente. Y miramos a través de la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Jesucristo sanó a alguien con su sombra? No. Pero Pedro sí. Mira cómo es que Pablo cogía el pañuelo y con su pañuelo mandaba a donde estaban las personas enfermas y las personas eran sanas. ¿Jesucristo hizo eso? No. Eso no es mayor. No sé si me estás escuchando. Pero, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pablo? Él invertía en el reino. Él le dedicaba a la presencia de Dios.
Él se llenaba de la unción de Dios. Pasaba 1, 2 horas, 3 horas. Imagínate que Pablo se metió en el desierto de Arabia, orando, ayunando y buscando la presencia de Dios, al punto que el mismo Cristo se le aparece. Por eso que en el libro de Gálatas capítulo 1 él dice: lo que yo le vengo a predicar no viene por revelación de hombre, porque ningún hombre me la enseñó, sino por revelación directamente de Cristo, porque yo lo aprendí directamente de Él. La revelación de quién era Jesucristo. Por eso que miramos que Pablo pudo llegar al tercer cielo. Miramos que cuando Tico se cayó del segundo piso, murió, él oró por él y resucitó. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú le dedicas a Dios nunca es deuda, es inversión, es bendición. Dile al que está a tu lado: estar aquí es una bendición. Y mira cómo es. Ella dice: yo no tengo nada, solo un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y le dice el profeta claramente, y le dice, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Mira lo que dice. Pide vasijas prestadas y no pocas, y pídela a todo el mundo que está alrededor. Mira, te voy a decir algo, y esto es muy importante. Muchas veces nosotros no queremos que otra gente ore por nosotros. Muchas veces ya llegamos al punto: yo no necesito pasar adelante para que alguien ore por mí. No, tú tienes que buscar siempre pasar adelante para que oremos por ti. ¿Para qué? Para que te administres. ¿Para qué? Para llenar tu vasija de aceite fresco, aceite nuevo. No te estoy diciendo que le andes poniendo la cabeza a todo el mundo, no. Pero tú tienes que ver que tú necesitas de esa oración, tú necesitas de ese ayuno, tú necesitas de ese apoyo, tú necesitas de ese consejo, tú necesitas de esa administración. Porque llega el punto que ya no queremos pedirle prestado nada a nadie. Imagínate, muchas veces, te lo voy a poner de esta manera: necesitamos barrer para la iglesia y no quiero molestar a nadie. O necesito una oración pero no quiero molestar a nadie. Necesito un consejo, pero no quiero molestar a nadie. Tú tienes que entender que tú no eres una molestia, tú eres una bendición. Y hay cosas que Dios quiere hacer, pero Él quiere que tú comiences a prestar, a pedir prestado. ¿Y qué es algo que tú tienes que pedir prestado? O pedir: yo necesito, como vengo y te digo, y te recalco otra vez, un consejo de la palabra de Dios. Tú sabes que muchas veces nosotros pedimos consejos, pero los consejos que pedimos ya nosotros tenemos nuestra decisión en lo que vamos a hacer. Y muchas veces ya no venimos a pedir un consejo, sino que venimos en realidad a decir lo que vamos a hacer. Por eso que usted mira que ya a mi edad, imagínense, ya estoy en los 40 casi. Ya ahora yo digo: ya decidió, entonces no me gaste mi tiempo si ya decidió. Porque si voy a pasar media hora hablando y al final va a hacer lo que quiera, entonces no gaste mi tiempo. Mi tiempo yo lo tengo que invertir en, no lo voy a decir en otras cosas mejores, pero lo tengo que invertir correctamente para el reino. Entonces ahí es donde tenemos que entender y comprender. En realidad, cuando dice la palabra, busca esas vasijas. ¿Por qué te está diciendo que busque vasijas? ¿Por qué? Y dice: no busque un poquito vasijas, porque tú tienes que entender que muchas veces para llegar hasta donde tú tienes que llegar, tú necesitas ayuda de otras personas. Tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, tú tienes un propósito. Tú necesitas otras personas que también te ayuden para poder llegar a ese propósito. Tú quieres levantar una empresa, tú quieres levantar un negocio, tú necesitas otras personas. Tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios, tú necesitas otras personas que te ayuden también. En otras palabras, tú tienes que aprender muchas veces a pedir prestado para poder llegar hasta donde tú quieres llegar. Porque muchas veces el orgullo de nosotros es: yo no lo voy a decir a nadie que necesito algo. ¿Cuántos somos así? Aleluya. No, es que yo no le quiero dar pesar a nadie. No, hay cosas que no tienen que ver con pesar. Hay cosas que son espirituales y tú tienes que entender que tú necesitas esa ayuda. Tú necesitas hablar, tú necesitas desahogarte, tú necesitas ese consejo. Pero muchas veces nos callamos y no hablamos hasta que un día la gente explota.
o terminan haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Y dice la palabra que le dijo, ve y busca esas vasijas, préstala, y no busque poquitas, busca muchas. En otras palabras, hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero mira lo interesante que dice la palabra, que cuando ella agarró su propia vasija y comenzó a llenar la otra vasija que estaban prestadas, comenzó a multiplicarse el aceite. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú busques prestado y tú buscas también en otras personas en quien tú puedes invertir, de la misma manera que tú estás recibiendo, de esa misma manera tú estás dando, Dios te va a bendecir. Pero si solamente estás recibiendo y no estás dando, no vas a recibir, porque entre más ella llenaba de su vasija, la otra vasija, es cuando Dios lo bendecía más. Porque miren lo que estoy diciendo. Ve y pide para ti vasija prestada de todas tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella se echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mira, cuando tú buscas prestado y tú das también, te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes a buscar esas vasijas, esa unción para llenarte. Y cuando tú recibes esta palabra de este altar, tú agarras esa misma palabra y tú la aplicas a tu vida y tú la compartes con otras personas y tu aceite se va a seguir multiplicando. Pero cuando tú pares de dar es cuando paras de recibir. Pero mientras tú sigues dando, tú vas a seguir recibiendo. Y entre más das, tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque Dios es así. Si tú, imagínate, si tú das, tú vas a recibir. Pero si no estás dando nada, no vas a recibir nada. Pero para poder recibir, tú tienes que prestar. En otras palabras, tú tienes que prestar. ¿Tú sabes qué? Presta atención. Estás aquí, el celular, ping, un mensaje, y ahí estás en Facebook, estás en Twitter, estás ahí en YouTube. Y así quieres que Dios te llene la vasija de aceite. Presta, dígale al que está a tu lado, presta atención. Y mira cómo dice, y pide muchas vasijas. ¿Qué significa eso? Imagínate, en el tiempo de la alabanza y la adoración es el mejor tiempo, es lo más lindo. Tú sabes, te lo voy a poner de esta manera, tú sabes, Dios te creó para algo. Dios te creó para que tú lo adores, para que tú lo alabes, para que tú lo glorifiques. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces tú quieres recibir, dale a Él lo mejor en el tiempo de la alabanza. Y presta atención al Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar cuando está el tiempo de la adoración y la alabanza. Le prestamos más atención al que entra y al que sale. Alábale que Él vive. Le prestamos más a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, cuando deberíamos de prestarle toda atención a nuestro Padre Celestial. Ahora, mira lo que hizo esta mujer. Ella agarró lo que estaba recibiendo y se encerró con sus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que le presten atención a Dios. Tú tienes que instruirle a tus hijos que conozcan de la palabra de Dios, que honren a Dios, que amen a Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará.
Porque cuando tú le enseñas a tu hijo que le preste atención siempre a Dios y su vasija esté llena y él comienza a dar, tú sabes lo que va a pasar. A mí me dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Qué va a suceder? Dios le va a abrir puertas, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Dios va, imagínate, derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero tenemos que prestar, mira cómo es, le prestamos a nuestros hijos a un sistema escolar que hoy en día le están tirando por los ojos la homosexualidad. Le prestamos los hijos a la televisión y cada anuncio es homosexualidad y deuda y vivir la vida loca. Le prestamos nuestros hijos a un juego, pero no se lo queremos prestar para Dios. Ahorita van a comenzar las clases. Ay, es que se tiene que levantar temprano para ir a la escuela. Imagínense. Entonces no puedo ir a la iglesia. Síguete endeudando con el mundo, porque el mundo no te da nada. ¿Y qué pasa? Después decimos, Señor, ¿por qué esto pasa? ¿Por qué mis hijos no quieren de Dios? Señor, ¿por qué yo me siento frío espiritualmente? Señor, ¿por qué yo me siento de esta manera? Señor, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué mi vida no prospera? Pero Señor, yo hago lo que me estás diciendo y las cosas no cambian. Tú tienes que ver qué estás haciendo, a qué le estás prestando atención. Y número 2, tienes que ver con quién tú estás compartiendo, porque cuando ella paró de compartir, cesó el fluir. Ahora, aquí podemos hablar de muchas cosas, te lo voy a poner de esta manera. Número 1, podemos hablar del fluir espiritual. Y número 2, podemos hablar de tu economía. Tú honras a Dios con tu diezmo y tus ofrendas. Santo, nadie alaba, pero bueno, vamos a seguir. Cuando tú honras a Dios en todo aspecto de tu vida, Dios te va a bendecir. Porque mientras ella dio más, Dios la bendijo más. Mientras ella prestó, mira cómo es que nos endeudamos para comprar un carro. Y lo más triste es que después se hace esclavo del carro. Yo conocí a un muchacho que andaba tremendo Mercedes-Benz y le digo, oye, yo no sabía, ¿y cómo te pagan aquí lo suficiente? Yo trabajaba de security con él. Y yo ganaba $6-7 la hora con él. Entonces, yo lo miro en tremendo Mercedes y le digo, oye, ¿y ese carrito? ¿Con el salario puedes pagar? Me dice, es que tengo 3 trabajos. Imagínense. Y después me encontré con otro muchacho que se compró un carro que le costó como $80,000. Porque ahí estaba en la competencia a ver quién tenía el mejor carro. Y el otro financió el carro por 10 años. Usted sabe que son 10 años de financiamiento por un carro, Dios mío. Y nos endeudamos en cosas que no vienen a ser en realidad próspero para nosotros, que nos va a ayudar. ¿Por qué no inviertes mejor en algo que te puede ayudar futuramente? Usted puede decir, ¿en qué? Yo no sé, usted pídele a Dios. Pero si puede levantar su empresa, levántela. Usted no tiene que estarle trabajando un mundano cuando usted es la cabeza y no es la cola. A mí me dice la palabra. Pero ¿cómo la va a levantar? Siendo obediente a la palabra de Dios. ¿Cómo siendo obediente a la palabra de Dios? Haciendo las cosas correctas, porque Dios es un Dios de orden. Él no es un Dios de desorden. Si tú haces las cosas correctas, Dios te va a bendecir y Dios te va a respaldar y Dios te va a prosperar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios correcto. Y cuando tú haces las cosas correctas, Dios te bendice. Pero tú tienes que entender, primeramente, que cuando tú haces algo, tú como hijo de Dios, tú vienes representando la verdad. Y cuando tú representas la verdad, a mí me dice la Biblia que la verdad te hará libre, y cuando la verdad te hará libre, ahí es cuando vas a ver las bendiciones de parte de Dios, que Dios te va a bendecir en cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra, porque ese es el deseo de Él, dice la Escritura. Y ahí es donde tú tienes que ver qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Ahora, buscar asesores que te ayuden también, porque te lo voy a poner de esta manera: Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, Dios quiere hacer cosas lindas en tu vida. Pero, ¿qué es lo que tú vas a hacer con lo que Dios te quiere dar? Como te estaba diciendo la semana pasada, le decimos, Señor, trae a mi esposo a los caminos, a la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Qué va a hacer en la iglesia? Trae a mis hijos a los caminos de Dios, ¿pero para qué?
En vez de decirle, Señor, trae a mis hijos para que vengan a servirte, para que vengan a alabarte, para que vengan a predicar tu palabra. Trae a mi pareja para que juntos podamos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Tú tienes que tener un propósito. ¿Para qué estás pidiendo? Esta mujer tenía un propósito y ella dijo, yo quiero, imagínate, yo tengo que pagar esta deuda porque me van a quitar a mis hijos. Ella tenía un propósito cuando estaba haciendo las cosas. Y muchas veces el propósito nuestro no es simplemente, imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Nuestro propósito muchas veces ego, muchas veces pereza. Yo quiero sacarme la lotería para nunca más volver a trabajar. Dios no bendice la vagancia. Pero si tú dices, yo quiero, Señor, servirte más, ir a ganar más almas, ir en misiones, no sé qué cosa lo que usted sienta de parte de Dios, pero usted va a ver que ahí Dios te va a bendecir más. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con propósito. Y mientras no hagas las cosas con propósito, no vas a recibir todo lo que viene de parte de Dios. Porque cuando tú no sabes lo que estás obteniendo, ¿para qué Dios te lo va a dar? No sé si me estás escuchando. ¿Para qué tú le estás pidiendo a Dios un trabajo nuevo? ¿Y qué vas a hacer con ese trabajo nuevo? ¿Vas a dar el mismo mal testimonio o vas a dar un buen testimonio? ¿Para qué le estás pidiendo a Dios cosas nuevas si no sabes qué vas a hacer? Y ahí es cuando tú tienes que entender, si voy a pedir prestado es porque Dios me va a hacer algo bueno en mi vida. Yo voy a hacer un testimonio, yo voy a cambiar personas, yo voy a invertir en personas, voy a invertir en el reino de los cielos. Ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste, déjame bendecir a alguien con un alimento, déjame proveerle a alguien, imagínate, algo diferente, algo especial, déjame darle un pequeño regalito, déjame regalar una Biblia a alguien? No, pero todo el mundo la tiene aquí, la Biblia en el iPad, sí, pero hay personas que la necesitan. En otras palabras, ¿qué estás haciendo para que Dios multiplique lo que Dios te está dando? ¿Cómo estás invirtiendo? ¿Qué estás pidiendo prestado para poder bendecir a otras personas? Mira cómo es que muchas veces le pedimos a Dios la casa y le pedimos a Dios un apartamento, pero no le queremos prestar a Dios en la casa para hacer una célula. Señor, está en mi casa. Oh, ¿y por qué no hace la inversión en el reino? Y que ahí se levante un altar familiar. No sé si me estás escuchando. Porque no en las casas invitamos a todo el mundo menos a los siervos de Dios. Santo. Vamos a hacer un reventón, una fiesta. Ah, gloria a Dios. Ahí está tu deuda. ¿Por qué no inviertes para que tu casa sea, imagínate como dice la palabra, que sea de bendición, una casa de bendición? Una casa que sea puerta de Dios, puerta del cielo, casa de Dios, puerta del cielo. ¿Por qué no hacer algo con nuestro hogar, nuestra casa? Ahí te das cuenta que tú estás invirtiendo y no estás pidiendo prestado. ¿Por qué? Cuando tú haces eso, ¿qué va a pasar? Dios comienza a bendecirte y te comienza a proveer porque dice, espérate, esta es una casa de bendición que está haciendo bendición para todos los que lo están rodeando. En otras palabras, yo voy a bendecirlo y yo lo voy a prosperar y yo lo voy a multiplicar al aceite. ¿Por qué? Porque está haciendo bendición para muchas personas alrededor. No sé si me estás escuchando. Y ahí es cuando vas a ver el mover del Espíritu y vas a ver la bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en el reino de los cielos. No sé si me estás escuchando. Por eso que dice buscar prestado. Te lo voy a poner de esta manera. Disculpe lo que le voy a decir. Imagínense, Señor, dame un carro del año. ¿Para qué? Para ir a la iglesia una vez al mes. ¿Por qué no dice, dame un carro nuevo para ir a recoger todos los siervos de Dios que no tienen transporte? Es que el carro es nuevo, por eso que es deuda. Porque si fuera para el reino sería inversión. No sé si me estás escuchando. Y por eso que no recibimos todo lo que Dios tiene preparado. Por eso que no recibimos todo. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Ponte a pensar, ok, quiero abrir una empresa, ¿para qué? Quiero bendecir a otros hombres de Dios, quiero bendecir a personas, quiero bendecir a misioneros, quiero mandar a abrir más iglesias, quiero apoyar en otras iglesias para que puedan predicar el evangelio de Jesucristo. Pero nos endeudamos para nuestros deleites. Mire, yo le voy a contar nuestro mismo testimonio.
Yo me he dado cuenta que cada vez que abrimos una iglesia en cualquier otro lugar, en Argentina, en Colombia, en Chile, en cualquier lugar, nosotros invertimos y decimos, bueno, vamos a ayudar, vamos a invertir en el reino y vamos a mandar una mensualidad. Y de repente yo miro que Dios me comienza a bendecir por otras puertas. Y comienza a proveer. No te lo digo para que vengas, no, que vamos a recoger una ofrenda especial. No, tú ya diste lo que ibas a dar. No me van a entender, porque muchas veces hoy en día se toca el dinero en la iglesia y todo el mundo sale corriendo. Amén. Pero si uno dice, estamos regalando dinero, todo el mundo viene corriendo. Pero el detalle es, ¿para qué tú quieres? Y ahí es donde no recibimos las bendiciones de parte de Dios. ¿Qué tú estás haciendo para el reino? ¿A quién tú estás bendiciendo? ¿A quién tú estás ayudando? ¿Cómo estás cambiando tu comunidad? ¿Cómo estás cambiando tu familia? ¿Cómo estás cambiando las personas que te rodean? ¿Qué estás haciendo para que Dios te dé más aceite? ¿A quién estás bendiciendo con el aceite que Dios te ha dado? Porque no solamente es lo material, sino el ayuno, la oración, el clamor, la lectura de la palabra, la intimidad, el consejo, estar ahí. Porque todo tiene que ir mano a mano. Yo no le puedo decir a alguien, Cristo te ama y tiene hambre. No, Cristo te ama, que hay un plato de comida. Pero tampoco al vividor que se quiera aprovechar. Hermanito, tiene un churrasco por ahí. Espérese, le voy a dar una baleada mejor. Ay, no, la baleada no me gusta. Ah, bueno, entonces, cuestión suya. Y cuando nosotros entendemos ese concepto, que si me voy a endeudar para hacer cosas buenas, tú sabes quién te paga y quién te respalda. Y me estoy refiriendo en tu tiempo, en tus acciones sirviéndole a Dios. El que te recompensa es Dios. Mira lo que dice Isaías 55, verso del 1 al 3. A todos los sedientes, venir a las aguas. Y los que no tienen, ¿qué cosa? ¿Cuántos que no tienen dinero? No me... Reprenda eso en el nombre de Jesús si dice que no tiene. Amén. Del dueño, su papá es dueño del oro y la plata. Dice, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin qué. ¿Sin qué? Sin dinero. Sin dinero. ¿Tú no crees que Dios te puede dar algo sin dinero? Aquí tenemos muchos testimonios. ¿Quién ha recibido algo, una bendición grande de parte de Dios sin dinero? Mire. Usted escuchó el testimonio de Misael. Una barbería y sin dinero. ¿Sabe qué es conseguir una barbería sin dinero? Amén. Me lo voy a adelantar a Elizabeth. Su ciudadanía y sin dinero, ¿cierto o no? Ya se hizo americana y es gringa. Y sin dinero. Y podemos continuar hablando de cosas que Dios ha hecho sin dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tú en realidad no te estás endeudando, sino que tú estás invirtiendo en el reino y tú comienzas a dar para el reino, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Dios te va a bendecir, no solamente económicamente, sino que te puede sanar, puede hacer un milagro, puede hacer algo diferente, algo especial en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios dadivoso, bondadoso, pero el detalle es, ¿para qué tú estás pidiendo? ¿Por qué te estás endeudando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Como le he dicho un montón de veces, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. El dinero te tiene que servir, tú no le sirves el dinero. ¿Y cómo tú vas a servirle? ¿Cómo el dinero te va a servir? Cuando tú entiendes a invertir en el reino. Decimos inversión en el DRE, no pensamos en dinero. No, tu tiempo, tu dedicación, tu oración, tu ayuno. Porque Dios va a abrir puertas. Porque tú estás invirtiendo en el reino de los cielos. Y cuando tú te acercas a Dios, Dios te dice, compra sin dinero. Cuando tú te acercas al reino de los cielos, Dios te dice, mira, todo es mío.
¿Qué necesitas para seguir cumpliendo la obra que yo te he mandado a hacer? No sé si me estás escuchando. Y cuando tú entiendes que Dios te está bendiciendo con un propósito y no es para tus deseos simplemente, sino para su reino, ahí es cuando tú vas a ver la mano de Dios, que Dios te va a prosperar y Dios va a abrir camino y Dios te va a sacar del lugar donde estabas y te va a llevar hasta el palacio del rey, como lo hizo con José. ¿Por qué? Porque José no estaba buscando lo de él, estaba buscando cómo bendecir al pueblo de Dios. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces pensamos, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Cómo me van a reconocer a mí? ¿Quién me va a decir, oh, buen trabajo? Eso soy yo. Cuando tú deberías decir, ¿a quién yo puedo bendecir? ¿A quién yo le puedo decir buen trabajo? ¿A quién yo le puedo dar la mano? ¿A quién yo puedo levantar? ¿A quién yo puedo restaurar? ¿A quién yo puedo motivar? Porque ahí no estás perdiendo tu dinero ni endeudándote tu tiempo, sino que estás invirtiendo en el reino. No sé si me estás escuchando. Y cuando tú inviertes en el reino, ese aceite va a seguir fluyendo y va a seguir fluyendo y va a seguir fluyendo. Y cuando mira, Dios te comienza a abrir otras puertas y Dios te da un mejor trabajo y te da una empresa y te da otra empresa y te da otra cosa. Y cuando tú miras, Dios te comienza a prosperar. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo las cosas correctamente para el reino. Porque si no tienes tiempo para servirle a Dios con tu trabajo, ¿para qué Dios te va a dar una empresa? Si no puedes con una empresa servirle a Dios, ¿para qué Dios te va a dar otra empresa? No sé si me estás escuchando. Pero el problema es que muchas veces nos endeudamos con cosas que no necesitamos, cuando la mejor inversión que tú puedes hacer, que no es deuda, es servirle a Dios, es dedicarle tiempo a Dios, es invertir en el reino, y ahí es donde vamos a ver las bendiciones de parte de Dios. Y aquí vamos a concluir nuevamente. Mira lo que dice Isaías 55, verso 1. A todos los sedientes. ¿Cuántos sedientes hay aquí? Porque lo primero que tú tienes que tener para recibir la bendición de Dios es tener sed de Él. Es sed. Porque si tú no tienes esa sed y tú dices, yo voy a servir para que Dios me bendice, no, Dios no te va a bendecir. Tú tienes que tener sed de hacer su propósito. Yo no sé si alguna vez, mira cómo es. Cuando tú tienes hambre, el hambre se te va. Tú escuchas el estómago que te hace... Y a la media hora se te va el hambre. ¿Cierto o no? Pero cuando tienes sed, nadie te la quita. Nadie te la quita. Y mira cómo es. Que tú puedes pasar 40 días sin comer, pero tú no puedes pasar una semana sin beber. Te mueres. Y mira lo que dice la palabra. A todos los sedientes. ¿Qué significa eso? Tú tienes que anhelarlo. Tú tienes que desearlo. Tú tienes que decir, yo quiero dar. Yo quiero endeudarme. ¿Y cómo te endeudas? Te lo voy a poner de esta manera. Sirviéndole a Dios. ¿Cómo te endeudas? Haciendo una inversión con esas vasijas. Voy a sacrificar mi tiempo, que en realidad no es un sacrificio, no que es una inversión, para ganar un alma. Voy a pedir prestado una vasija para ir a orar por alguien que esté enfermo en el hospital. No sé si me estás escuchando. Voy a hacer algo para ayudar a otras personas, no solamente que yo voy a recibir. Y ahí es cuando tú vas a ver que en realidad nunca es una deuda, sino que es una inversión. Porque nos endeudamos en cosas que no son de bendición para nosotros. Tú tienes que endeudarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú te endeudas con Él y dices, todo lo que yo tengo es tuyo, papá. Todo lo que yo poseo es tuyo, Señor. Y todo es para honra y gloria tuya. Tú vas a ver la mano de Dios, como Dios te va a bendecir y como Dios va a abrir puertas. Pero tú tienes que estar sediente de Él. Póngase de pie. Dice la palabra, a todos los sedientes, venid a las aguas. ¿Qué tiene que hacer? Venir a las aguas. Si quiere pasar adelante, pase adelante y venga a las aguas. Y dígale, Señor, aquí estoy para hacer tu propósito. Aquí estoy, pido prestado, Señor, unas vasijas para llenar otras vasijas. Pido prestado, Señor, más unción. Pido prestado